El libro de los Salmos, en el capítulo 90, en el versículo número 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Eso me llamó tremendamente la atención, porque está diciendo que desde la perspectiva de Dios, el tiempo es visto de una manera tan impresionantemente diferente, por el solo hecho de que Él habita en la eternidad, por el solo hecho de que Dios es eterno. Diga: Dios es eterno. Por el solo hecho de que su reloj es diferente al nuestro, su calendario, si se puede decir, es diferente al nuestro, es infinitamente superior y opera en una dimensión de tiempo que hemos hablado, que se llama el tiempo Kairos. Y me llama la atención que dice la palabra de Dios que solo delante de los ojos de Dios 1000 años son como el día de ayer que pasó. Es decir, está diciendo que 1000 años delante de Dios equivalen a un solo día. Diga: 24 horas. Pero no solo eso es el detalle, el misterio, sino que luego especifica el salmista, hablando de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, el salmista Moisés. Note que este salmo no es el escrito por David, fue escrito por Moisés. Y el salmista Moisés acá escribe algo muy interesante y dice que delante del Señor 1000 años también equivalen a una de las vigilias de la noche. Y eso está hablando, si usted habla de las 4 vigilias de la noche desde el punto de vista de la forma de ver del calendario de los judíos, usted debe saber que una vigilia tiene solamente 3 horas. Una vigilia tiene solamente ¿cuántas horas? 3 horas. Lo que está diciendo el texto es que delante de Dios 1000 años son vistos como si fueran solamente 3 horas. En otras palabras, si queremos sacarle algo práctico para la vida de alguien esta noche aquí, es que lo que para el hombre puede tardar 1000 años, para Dios no le demora absolutamente nada de tiempo. Lo que el hombre no puede hacer en 1000 años, Dios lo puede hacer en tan solo 3 horas, porque Dios es el Todopoderoso. Aleluya. Lo que tardó más de 2000 años en la perdición humana, Cristo en tan solo 6 horas en la cruz del Calvario, y en pocos minutos entre lo que fue su muerte y en pocos días entre lo que fue su descenso a las partes más bajas de la tierra, al mismo Hades, al mismo Sheol, en solo 3 días hizo lo que el hombre no pudo hacer en más de 2000 años. Hermano, estamos aquí exaltando a un Dios que es absolutamente poderoso. ¿Cuántos aplauden ese nombre exaltado del Dios sublime? Para Él 1000 años son como un solo día. Pero también desde su dimensión de tiempo, Él no solamente está regido a las 24 horas del día, sino que solamente 3 horas. Es decir, hay gente que lo que usted busque en el hombre, usted puede tardar días, meses, años, décadas, y usted no lo va a encontrar. Pero cuando usted va a los pies del Todopoderoso, Él puede hacer en pocos segundos lo que no puede hacer el hombre en cuestión de años. A Él sea toda la gloria en esta noche. Aleluya. Ahora, si usted se ubica y me acompaña en las escrituras, a segunda de Pedro capítulo 3, la segunda carta de Pedro capítulo número 3, el versículo número 8, usted encuentra algo bastante maravilloso. Dice la Biblia de una manera muy específica y a la vez muy clara, segunda de Pedro 3, 8, léanlo allí conmigo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Tremendo eso.
Y texto seguido dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí ese día del Señor ni siquiera es un día de 24 horas, se está refiriendo al día de la tribulación, que equivale por lo menos a 3 años y medio de gran tribulación y 3 años de tribulación, 3 años y medio más de tribulación. Lo que quiere decir entonces es que cuando la Biblia nos habla de el Dios nuestro, delante de Él, dice la Biblia que un solo día es como 1000 años y 1000 años como un solo día. Si usted se basa en el calendario incluso gregoriano, aún estamos allí al borde de los 2000 años. Algunos dicen que son más de 2000 años, pero si usted hace el cálculo, Él muere más o menos en el 33 DC, 33 después de Cristo, hasta la fecha 2021. Estamos allí al borde de los 2000 años todavía, desde que Cristo estuvo aquí en la tierra. Y si nosotros nos regimos a este texto y al anteriormente leído, ¿hace cuántos días en el calendario de Dios Él se fue? Hace casi 2 días. Y nosotros debemos saber, mis amados hermanos, que delante del Señor no solo un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que hay gente que piensa que no, que faltan muchas cosas, que faltan profecías. Primero, que no saben de profecía, el que diga que falta demasiado. Pero segundo, que aunque faltasen 100,000 profecías, Él puede hacer que todo se cumpla en un solo día. Algunos escatólogos dicen que solo en la cruz del Calvario, en cuestión de 6 horas, se cumplieron casi 50 profecías que se habían dado con anterioridad y antelación de muchos años. Lo que quiero decir con esto es que lo que falte, Dios lo puede hacer en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, en cuestión de días. Amado hermano, vale la pena que estemos preparados. Llegó el tiempo de que como iglesia abramos los ojos, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Ahora, hoy quiero ahondar entonces bajo esa perspectiva, el tiempo desde la perspectiva de Dios, Kairos, y el tiempo desde la perspectiva del hombre, Cronos. Es decir, el tiempo de la perspectiva humana se puede medir con minutos, segundos, días, horas. Hay un cronómetro, hay algunos tipos de reloj atómicos, etcétera. Pero el tiempo desde la perspectiva de Dios es un tiempo que opera más que en minutos, segundos, días. Opera en estaciones, opera en temporadas, en sazones. Dice, dice que algunos de los discípulos le preguntaban sobre las señales, sobre los tiempos, y Él le dice: no os toca a vosotros en algún momento saber los tiempos, o la palabra clave, sazones. Sazones significa que Dios tiene preparado temporadas. Nosotros muchas veces nos regimos por años, por meses, porque es nuestro limitado calendario y tiempo aquí en la tierra. Pero el Dios nuestro se rige no por nuestro tiempo, sino que el tiempo mismo se rige a Dios, y de esa manera todo está bajo ese kairos de Dios. Es decir, entre otras cosas, aunque más adelante hablaremos sobre una serie también que vale la pena que quede grabada, que se llama una mirada en el calendario de Dios. Es observar todos los eventos proféticos y escatológicos en orden desde el momento en que se suelte el arrebatamiento y en adelante. Lo que quiero decirles es que en el propósito y en el proceso y en el calendario de Dios, cuando Dios tiene determinado algo desde la eternidad, ya le hemos mostrado que según Job 14, aún el día y el minuto exacto de la muerte de alguien está determinado soberanamente por Dios. Si eso está determinado, también está determinado el hecho de cuando Él va a venir por su iglesia. Y déjeme decirle una cosa: si el Señor ha determinado venir en X momento, que es un momento inminente, es decir, que va a ocurrir pero no se sabe en qué momento,
hay algo que debemos tener bien claro, y es que Él vendrá, sea que usted le espere o no le espere, sea que usted y yo estemos preparados o no estemos preparados. Él vendrá no por los que estén pensando algún día prepararse, sino por los que ya estén preparados en el momento exacto en el cual Él lleve a su iglesia en un átomos, que es la parte más mínima del tiempo desde la perspectiva griega. Dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Él vendrá. ¿Cuántos saben que Él vendrá por su iglesia? ¿Cuántos le están esperando a Él? ¿Cuántos de verdad le están esperando a Él? Oh, necesitamos vivir preparados. Aleluya. Pero el tiempo en Dios es el mejor tiempo invertido que podemos tener. El Salmo 84:10, hablando de días, pero ya entendiendo desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del hombre, dice que un día en sus atrios son mejores, o es mejor, que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Para cuántos estar aquí es de lo mejor que le puede pasar. Estos son los mejores momentos en Dios. Y no solo aquí en el lugar de adoración, pero en los momentos donde usted busque a Dios, en el lugar donde usted está. Son los mejores momentos invertidos, pero por lo menos el Salmo 84 está hablando del lugar de congregación. El Salmo 84 está hablando del lugar de reunión. Ahora, yo les enviaba hoy algo que alguien me envió, que se llama La Dosis Diaria, y se titula A Su Debido Tiempo, de un personaje que se llama William Arana. Y me llamó la atención unas partes de esa reflexión interesante. Y esa reflexión, parte de ello, yo la resumí de esta manera. Él decía: nuestro tiempo y calendario como humanos es limitado. ¿Cuántos lo saben? Pero luego dice: el tiempo y calendario de Dios es eterno. La manera de interpretar el tiempo de Dios es diferente a la nuestra, por supuesto, absolutamente. Dice: para nosotros existe pasado, presente y futuro, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por esa razón es que la única manera de tener una conexión con el tiempo kairos es cuando nuestra mente ya no es la mente carnal, sino la mente de Cristo. Porque con la mente carnal todo el enfoque va a ser carnal, pero con la mente de Cristo todo estará direccionado desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva de Dios. Todo se verá desde esa perspectiva. Ahora, hay un texto que vale la pena que usted lo lea, 1 Corintios 7:29. Me llamó mucho la atención como lo narra la escritura. 1 Corintios capítulo 7 versículo 29. Y vamos a leerlo todos juntos y en alta voz, para que de esa manera podamos disfrutar esta palabra. 7:9 dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 29. ¿Están allí? 29. Dice la Biblia: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta. Dice que el tiempo es corto. Luego dice: resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Ok, hay que aclarar un detalle. ¿Significa esto que los que tienen esposa sean descuidados, irresponsables, que hagan como si no tuvieran esposa, en el sentido de que no importa? No, lo que está diciendo acá es que cuando alguien tiene la mente de Cristo y está enfocado en la realidad del tiempo corto, entonces va a ser siempre su prioridad su relación con el Eterno, empezando porque aún la relación matrimonial solo funciona aquí en la tierra. Es algo que no hay en el cielo. Todos los esposos deben ser conscientes de eso. Ser casados es algo que únicamente se da aquí en la tierra. Pero allá en la eternidad ya no existe esa relación. Por ende, la prioridad debe ser la relación con el eterno Dios, dueño del tiempo.
Obviamente que cuando la relación con el eterno dueño Dios del tiempo está bien, todas las demás relaciones van a empezar a mejorar. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. Entonces, mis amados hermanos, vale la pena que hagamos hincapié en eso. Diga, no hay tiempo que perder. Repítaselo al que está a su lado. Dígale, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Eso es, el tiempo se ha acortado. Ya habíamos hablado de descifrando el tiempo, de conociendo el tiempo, de las imposibilidades humanas ante el tiempo. Hemos hablado de la soberanía de Dios sobre el tiempo, y entre los 4 elementos de la soberanía de Dios sobre el tiempo estaba uno que se llama el acortamiento del tiempo. Y el texto dice que el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante, dice la versión que tengo, usted la leyó conmigo en versión 1960 RB, pero yo lo voy a leer en otra versión. Dice, mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. Entre paréntesis, no hay tiempo que perder, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Diga, Cristo debe ser la prioridad en todo, incluido principalmente nuestro tiempo. Ahora, terminando el mensaje inmediatamente anterior, hacía una breve reflexión sobre el porcentaje del tiempo, porque aquí en las reflexiones acerca del tiempo quiero mostrar algunas estadísticas reflexivas del tiempo. Por esa razón, en cuanto al porcentaje del tiempo, solamente basándome en lo que se llama el 24 horas, lo que equivale a un día, dice que el día 12 horas, dice Jesús, y las otras 12 horas sumarían el día completo. En otras palabras, las 24 horas de tiempo, si usted hace un análisis generalizado entre todos los seres humanos, lo normal, por lo menos que debería suceder, es la estadística que yo les estoy presentando. No obstante, como habíamos observado en Daniel, Satanás piensa a través de ese hombre de iniquidad que será el anticristo. Dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Él siempre maquina, él siempre piensa, hace estratagemas para distorsionarnos y trastocarnos el tiempo y hasta robarnos y arrebatarnos el tiempo. Pero desde la perspectiva del porcentaje del tiempo, ¿cuánto dura un día? Díganme ustedes, ¿cuánto dura un día? Ok, si nos vamos a basar solo en eso de 24 horas, los médicos y algunos expertos en el área del sueño y del reposo dicen que lo mínimo que se debe dormir son 8 horas. Eso es descanso, reposo o dormir. Algunos duermen pero no reposan. Solo en Cristo se puede reposar y dormir al mismo tiempo. La Biblia dice, a su amado dará Dios el sueño, y eso es en todo el sentido de la palabra. Pero eso equivale a que el 33% del tiempo se dedica a dormir o a descansar. Nos restarían 16 horas de 24. Si a eso se le suma las 8 horas laborales de vida laboral, y eso aquí en los países latinos, cuanto más si usted se va a un país de comunista, por ejemplo como China, donde las horas de trabajo son supremamente extensas y desgastantes, pero solo sumando 8 horas entre trabajo o estudio, los que están estudiando, se lleva otro 33% de nuestro tiempo. Nos restarían 8 horas. De esas 8 horas, entre comer o trasladarse de un lugar a otro, que es lo normal que se hace durante el día, se van un mínimo de 3 horas. Eso va al 12.5%. Además de eso, nos restarían, 5 horas en el día de 24 horas. Y si eso le dedicamos, que sería lo mínimo, 2 horas entre culto, adoración o intimidad y devocional personal con Dios, eso equivale a un 9% de tiempo dedicado a lo más importante. Ahora, nos restarían, si la persona es disciplinada en ese orden, 3 horas para otros
para entretenimiento, para ocio, en el buen sentido de la palabra, ya sea viaje, salida, un parque, comer, algo diferente, a un compartir. Eso equivale a un 12.5%, pero las estadísticas muestran que en los últimos años esto está cambiando de una manera impresionante. Ahora, varios promedios estadísticos dicen, y vamos a mostrarle dos promedios. Uno es este, que una persona a los 30 años de edad en realidad ha pasado, es decir, a partir de esos 30 ya usted hace los cálculos para los que tienen 60 o para los que tienen más o menos de esa edad. Una persona que haya vivido exactamente 30 años de edad, en realidad ha pasado 8 años de su vida durmiendo. Así, si se sumaran todos los años, y usted alcanzaría a dormir 8 años de seguido en 30 años. Es lo que ha dormido. El dormir, por supuesto, es un tiempo provechoso, pero es improductivo e inconsciente también. Solo los más ricos saben cómo producir aun cuando están durmiendo, pero la mayoría de gente, mientras está durmiendo, simplemente duerme, es improductivo y además es un tiempo inconsciente. Ahora, si a esa estadística se le observa con base a esta estadística de porcentajes que le mostré, se dice que una persona podía pasar, si ha llegado a los 30 años de edad, exactamente 2 años de su vida comiendo. 2 años de su vida comiendo. Y a los que les gusta comer bastante, imagínense cuántos años más le agreguen allí. ¿Y a cuántos cristianos nos gusta comer? Bastante. Ahora, otro detalle bien interesante, pero a la vez delicado, que es donde queremos empezar a prestarle atención, es que 3 años de la vida se la pasa en entretenimiento. 3 años mínimos. Entre a asuntos como televisión, internet, redes, tecnologías, juegos. Obviamente un tiempo absolutamente improductivo y muchas veces nocivo, dañino y destructivo, no solo para el cuerpo, sino también para el alma y para el espíritu también. ¿Cuántos años? Diga, 3 años. Si llega a vivir a los 30, bajo esa medida. 3 años más de su vida se la pasa viajando, ya sea en avión, carro, barco, tren, bicicleta, moto, taxi, bus. Está dedicado 3 años de su vida metido en alguno de estos aparatos o subido en alguno de ellos. Las personas que se pueden preparar llevan 8 años mínimo de su vida estudiando, sumando todas las horas y horas y horas de preparaciones, diplomados, cursos y todo el asunto. 8 años mínimo hasta los 30, que se la pasó sentado en un lugar que, aunque es tiempo productivo mentalmente, instructivo, pero es improductivo económicamente, más bien desgastante. Además de ello, si es una persona, como debe ser, trabajadora, se dedica 5 años trabajando. El tiempo disponible de vida espiritual para una persona de 30 años fue de 1 año para lo espiritual. Si usted hace un balance, ¿en qué se nos está yendo más tiempo? En dormir principalmente. Y de alguna manera, hoy analizaba eso, algunos que aún su mente la tienen contaminada, ni siquiera cuando están durmiendo dejan de pecar. Pero hay otros que por lo menos la mayoría de parte del tiempo están inhabilitados para pecar, porque cuando una persona está dormida prácticamente es como si estuviera ensayando para la muerte. Es como un ensayo para lo que es estar inerte. Lo importante aquí entonces es saber que la minoría del tiempo es para asuntos espirituales. En personas juiciosas, 1 año para lo espiritual. La pregunta es, ¿y entonces cuánto tiempo le queda a los desjuiciados? A los cristianos tibios, a los cristianos fríos, a los cristianos que, aunque le queda grande llamarle cristianos, son mundanos, que le dedican más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, que le dedican más tiempo a dormir, al ocio, a la pereza, al entretenimiento, a todo menos a Dios. ¿Cuánto tiempo le queda de vida productiva para lo espiritual?
Si usted se hace un análisis, aquí hay más de uno que está allí entre los 28 y 30 y algo más. Qué importante que meditemos en esto. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios? Al Dios con el que queremos pasar toda la eternidad. Yo por mi parte lo quiero así. ¿Cuántos lo quieren así? Pero si usted y yo decimos que Dios es nuestra prioridad y no tenemos tiempo ni para buscarlo a Él, es una completa mentira. Eso es ser absolutamente mentiroso, es engañarse a sí mismo. ¿Para cuánto Dios es primero? Que Dios nos ayude a poner la medida de saber si Él es primero, empezando por el tema del tiempo. Allí se sabe realmente quién es primero. Ahora, existe una página que se llama infobae.com, donde dice algo interesante. Dice: el tiempo no para y cada hora de nuestras vidas adquiere significado y valor. Se estima el promedio de vida de los humanos en 80 años. Si alguien, escuche, esta es otra forma de reflexionar. Si alguien alcanzase a vivir esa edad, aquí hay pocos de 80 años, pero si alguien alcanzase a vivir 80 años, entonces, si seguimos las mismas formas de hacer la estadística, dice que 40 horas de trabajo semanales desde los 20 hasta los 80, y algunos comenzaron a trabajar muchísimo antes todavía, equivale a que se la pasó ininterrumpidamente trabajando entre 17 y 20 años de toda su vida. Y eso ya es bastante tiempo en algo productivo, pero de todas formas se le fue casi 20 años de su vida trabajando. Ese dato refleja, y esto es importante meditarlo, la importancia que tiene para el hombre su vocación y también la elección de un trabajo que, además de dinero, le genere gratificación. Eso es muy importante. Ahora, ¿para cuántos dormir es un placer? Levante su mano. Para mí lo es. Es parte de los placeres normales de la vida. Ahora, dormir es uno de los placeres más lindos de la vida. Cuando una persona llega a los 80 años, equivale a que entre 25 y 30 años de vida se la pasó en los sueños, durmiendo profundamente. ¿Cuántos años? 30 años. Todo, casi un poco menos de toda mi vida. Ahora, algo llamativo, voy a usar un término bien cuidadoso porque hay personas de pequeña edad. Algo llamativo es que parece que hay poco tiempo para la parte de la intimidad. ¿Sí me comprenden? Un estudio encontró que cada sesión de intimidad matrimonial o pareja dura 7 minutos y las relaciones sexuales un promedio de 12. Por ende, la especie humana solo gasta en su vida 48 días de actividad, si llega a vivir 80 años. O sea, solamente equivale, si sumasen todo el tiempo, 48 días. ¿Es mucho o es poco? Súper poco. Es uno de los momentos más efímeros de la vida. Ahora, las mujeres, tratando de perder peso, se la pasan 17 años de su vida intentando adelgazar, y cuando logran su cometido se sueltan a comer todo lo que les habían prohibido, y no sirvió de nada la dieta muchas veces. Sin hablar de la limpieza, que se lleva 1 año y medio de nuestro tiempo. Usted se la pasa sumando 1 año y medio. Para los que se bañan, 1 año y medio. Para los que no se bañan, pues quítele todo ese tiempo. Ahora, mirar TV. Antes, hasta el momento de esta estadística, que fue en el 2015, era prioritario el TV. Hoy en día ya hay otras cosas que ocupan más tiempo: móviles, tablet, todo lo que tenga que ver con otros aparatos electrónicos. Pero mirar TV es la base para saber cómo está nuestro tiempo, siendo uno de los mayores medios de entretenimiento elegidos durante los espacios de ocio. Esto me impactó. Cuando leí esto me impactó mucho. Se demora una persona sentado frente a una pantalla chica, calculando solo 2.8 horas de consumo diario, y hoy en día se ha triplicado ese tiempo. Equivale a que la persona se tiró
frente a una pantalla 10 a 15 años de vida. Allí sentado, viendo a veces cosas que ni siquiera sirven para nada. Incluso, así como está el asunto del bombardeo en el ambiente del comercio, de la parte comercial, se dice que cuántos anuncios se consumen voluntaria o involuntariamente. Unos son los que usted entra a buscar anuncios de algo que usted quiere, o los que aparecen allí en YouTube o en cualquier después de cualquier serie o incluso documental que usted esté viendo. Dice que se le roban 2 años de su vida viendo publicidades. 2 años de toda nuestra vida viendo cosas que a veces a uno ni le interesan. Y eso que entre esos segunditos de estar borrando y quitando, porque da el espacio para quitar rápido eso, aún así se le roba tanto tiempo de vida. Ahora, la cocina para algunos es un sacrificio, pero para otros es un arte. Se estima que se gastan 2 años y medio preparando platos. Las mujeres, las personas que les gusta esto, hombres o mujeres que les encanta la parte de preparación, o el simple hecho del oficio normal, se les lleva 2 años y medio cocinando. Ahora, aunque si se dedica tiempo a comer y probar nuevos sabores, se le van entre 3 años y 4 años de su vida. A los que les gusta hacer recetas, y entre que mira receta y todo eso, se le llevan más tiempo. Eso equivale a unos 66 minutos por día. Se calcula que cada persona ingiere, mire esto, 35 toneladas de alimento a lo largo de su existencia en el mundo. Comemos bastante, y en cantidad, si se sumara todo, son 35 toneladas de alimento que pasan por una persona que llegó a los 80 años. Ahora, los automovilistas, aquí hay varios hermanos que manejan y algunos que viajan más, pues ya usted hará los cálculos. Los automovilistas manejan 4.3 años de su vida sentados ante un volante. Eso es lo que se le va, cubriendo la suficiente distancia para ir y volver 3 veces a la luna. El dato estresante es que 1.6 años de vida de los conductores se va en el tráfico de una ciudad. Y si es una ciudad mega y bien complicada, o en cualquier ciudad de talla media o mediana, donde ya el ambiente es complicado, se le va todo ese tiempo, casi 2 años de su vida allí en un tráfico. Unas 17.5 horas semanales. En tanto los humanos, y esto es interesante este dato, los humanos usamos 1.5 años en el baño, haciendo nuestras necesidades fisiológicas. Y ya que una persona va promedio de 3 a 6 veces al día, en otras palabras, en el inodoro se nos va un total de 92 días. Y a algunos que les gusta demorarse horas en el baño, pues se le van muchos más de 92 días. Diga al que está a su lado, esto que están hablando está serio. Ahora la pregunta es esta: ¿y qué pasa con la tecnología? Las tablets, notebooks, smartphones preocupan a muchos especialistas por la cantidad de tiempo que absorben de los usuarios. Escúchese esto: la gente está el 70% de su vida, dicen ellos, los estudios, sentado frente a medios, o parado o acostado en cualquier lugar, frente a medios digitales. ¿Cuánto tiempo? El 70% de nuestra vida se lo absorben los medios tecnológicos. Y el problema es que algunos ni siquiera a través de los medios tecnológicos tratan de alimentar su espíritu, oyendo algo o viendo algo o consultando algo que les alimente en su espíritu. Hasta aquí van siguiendo. Ahora, después de decir todo esto, que espero que le quede allí en su corazón para reflexionar, entonces hay que empezar a sacar algunas conclusiones importantes. Número 1, y esto vale la pena que lo digamos: el mejor tiempo que podemos vivir es el que ocupamos en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, porque de ese tiempo depende la eternidad. Algo
que definitivamente nunca se nos puede olvidar. Lucas capítulo 2, versículo 49 dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús, Dios hecho hombre, a la edad de solo 12 años, nos está dando una de las más grandes lecciones que nosotros debemos aprender. Los negocios del Padre son los que no solamente son el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Hermano, usted no crea que el propósito suyo fue para hacer lo que usted hace, para hacer su profesión, su trabajo. No está mal que lo haga, pero ese no es el propósito suyo aquí en la tierra. El propósito suyo no es para que haga plata, para que haga dinero, para que tenga placeres en la tierra. El propósito suyo es para que usted y yo vivamos todos los días para la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos aplauden a ese Dios? Y le dice: quiero conectarme a ese propósito celestial. Porque cuando uno se ocupa en los negocios del Padre, Dios se ocupa de lo nuestro también. Cuando todo va bajo esa balanza de primeramente el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Pero note eso. Entonces, dicho esto, lo primero que debemos concluir es: diga, no vale la pena perder tiempo en cosas que no edifican. Primera los Corintios capítulo 10 versículo 23 dice: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Vale la pena decirlo, que no todo es lícito tampoco. Es decir, aquí está excluyendo lo ilícito. Aquí no dice todo me es lícito, entonces pecar también, entonces robar también. No, está hablando de lo que sí califica dentro de lo que es lícito. Es decir, saque por completo todo lo ilícito. A eso se le llama todo me es lícito. Y aún dentro de lo lícito, dice la Biblia que no todo conviene. Y que no solo todo no es lícito, y aún dentro de lo lícito, sino que no todo edifica. Ahora, lo segundo que quiero que usted debe tener en cuenta, y esto vale la pena que lo reflexionemos hoy, amados. No tiene sentido que si nosotros somos conscientes que tenemos pocos años de vida productiva, porque la mayoría fue durmiendo, entonces la parte productiva, no tiene sentido que nosotros dediquemos esos pocos años de vida productiva, y más sabiendo que si nos sometemos a Dios podemos ser libres, vivamos una vida llena de toda la basura que Satanás quiere meter a nuestros corazones. No tiene sentido que una vida tan corta se permita el hombre vivirla llena de odio, llena de vicios, pleitos, ataduras, mentiras, contiendas, vanidades, distracciones, cosas que para nada edifican y que además condenan y atan a la persona. Se necesita entender que son pocos años de vida productiva, pero para vivirlos como dice la Biblia, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto vivirá. Pero para que eso se haga realidad hay que conocerlo a Él. Y la Biblia dice: el que me conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy yo siento que en esta noche hay algunos cuantos cristianos, hijos de Dios, que van al cielo, pero están permitiendo que el diablo les llene de basura, como si usted fuera una caneca de basura. Usted no es un tarro de basura, usted es un instrumento, usted es un vaso de gloria, un vaso de honra. Alguien que lo crea, que alabe a Dios esta noche. Alguien que aplauda a Dios unos segundos y le diga: yo no voy a permitirle al enemigo de mi alma, a todos sus secuaces, que me traten como si yo fuese un tarro de basura. Fuera con todo tipo de cosa mala en el corazón nuestro. Allí donde está, ponga su mano en su cabeza.
y dígale a Dios: Señor, yo creo que fui diseñado para ser vaso de gloria y no instrumento ni juguete en las manos de mis enemigos espirituales. Así que, mi amado hermano, si usted está teniendo problemas de odio, de rencor, de amargura, si usted está teniendo alguna de esas cosas, o se está enfrascando en contiendas, en pleitos todo el tiempo, hermano, es tan poquito el tiempo en la tierra que no vale la pena estarlo perdiendo en tanta cosa que además hace daño, y además no edifica, y además no sirve para nada, y no se arregla nada con eso. El pastor Domingo Zúñiga dijo: de seguro todos los hombres mueren, pero no todos viven. Y eso es una gran diferencia. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. No es lo mismo existir que vivir. Mi padre me enseñaba un adagio antiguo que dice: muertos no son los que están dentro de una tumba fría, muertos son los que andan y caminan todavía. Porque hay gente que aunque existe, pero no está viviendo. Ahora, que eso pase entre los inconversos, impíos, es normal, pero que eso esté pasando entre gente que dice que es cristiano, que conoce de Dios, que conoce a Dios, que ha sido lavado en la sangre de Cristo, que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, y no esté viviendo, sino solo existiendo. El que existe es como un animal. Los animales incluso nos dan modelos algunas veces, aunque ellos no tienen alma. Solo tienen un neuma, que es un soplo de vida, pero no tienen alma. Y aún ellos muchas veces nos dan más ejemplo a nosotros de qué hay que hacer al levantarse y qué hay que hacer en las noches. Pero como hay mucho evangélico que solo existe pero no vive, porque, hermano, no hay nada más rico que vivir la vida en Cristo Jesús. No hay nada más hermoso, no hay nada más grande, no hay nada más poderoso, no hay nada más especial que eso. Así que, mis amados, vale la pena vivir, pero vivir bien. Esta tarde yo escribía este pensamiento: si viviéramos mucho tiempo aquí en la tierra, esto basado en un texto que les voy a leer, dice: si viviéramos mucho tiempo aquí en la tierra, y cuando digo mucho me refiero a mínimo un milenio o dos. Si viviéramos mucho tiempo aquí en la tierra y disfrutáramos todos los placeres terrenales aquí en la tierra sin faltar ninguno, y si en este tiempo efímero en la tierra no encontramos el placer más grande, que es conocer y vivir para el Dios creador del tiempo, todo en esta tierra sería vano y a su vez la mayor pérdida de tiempo. Pero ante todo, la eternidad después de este tiempo pasajero será la más grande tragedia, al vivir separados de Dios una vez y para siempre. Eclesiastés capítulo 6, versículo 6, en 3 versiones de la Biblia. Reina Valera 1960 dice: porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, o sea 2000 años, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Como es poesía hebrea, aún a los traductores les queda complicado extraer el significado de ese texto, así que lo leo en varias versiones. La Nueva Biblia Viva dice: si un ser humano vive 1000 años y el doble, o sea 2000 años, y no haya la dicha, ¿de qué le sirve? La traducción en lenguaje actual lo dice así: que quien pudiera vivir 2000 años y no disfrutar de la vida, pero al fin de cuentas todos terminaremos en el mismo lugar. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que no importa cuántos años, incluido el texto dice que hasta 2000 años. Humanamente nadie vivió 2000 años, pero el que más años vivió en la tierra fue un hombre llamado Matusalén. Ni siquiera el más viejo de todos vivió 2000 años. Pero el texto dice que si se pudiera vivir 2000 años, pero no conocemos el bien,
Todos vamos a ir a un mismo lugar. Pero la pregunta es, ¿cuál es el bien más grande que el ser humano puede encontrar debajo del sol? El bien más grande es encontrarse con el Creador, es encontrarse con el Señor, es encontrarse con su divina gracia y su divina bondad. Hermano, John Bunyan, que es el autor del libro, probablemente después de la Biblia, el libro más leído de la historia, llamado El Progreso del Peregrino, que se lo recomiendo porque narra cómo es la vida del cristiano desde el punto de vista de una obra impresionante. Por algo está en el segundo libro más vendido prácticamente de la historia y leído. John Bunyan escribió: el impío puede hasta vivir sin Jesús. ¿Cuántos saben que un impío o un perdido también puede vivir sin Jesús? Físicamente hablando, claro que sí. Disfrutar y gozar de todos los placeres en este mundo y hasta ir para la sepultura feliz, pero un minuto en el infierno lo hará olvidarse de toda alegría que momentáneamente vivió. Esto es serio, pero es real. Mi esposa, en un mensaje hace algunos años, dijo una frase que dice así, y esto es para todos los que están aquí. Cierre sus ojos y recíbala para usted. Dice así: puedes haber logrado tenerlo todo aquí en la tierra, pero si al morir te das cuenta que has perdido tu alma, entonces lo has perdido todo y para toda la eternidad. ¿Cuántos saben que eso es real? Pero la Biblia lo dice todavía más claro. En Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, no hay nada que le rescate al hombre una vez perdido. Una vez perdido es perdido para siempre. Pero ahora que estamos vivos, aún hay esperanza. Sí, puede que no hayas vivido el mejor tiempo, no hayas aprovechado bien el tiempo, estés viviendo una vida mediocre, una vida irresponsable, negligente. Pero si estás oyendo esta palabra, es porque Dios te está sacudiendo a ti, como lo ha hecho conmigo. Es necesario entender el misterio del tiempo. Póngase de pie allí donde está. Cierre sus ojos. Quien entiende el misterio del tiempo sabe que lo mejor es prepararse para el encuentro con su Creador. Amós 4:12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Quiera usted o no, crea usted o no, pero todos tenemos que encontrarnos un día con el Creador. Pero solo de dos maneras: o como el divino Redentor para siempre, o como el juez. En Eclesiastés 12:13 al 14, y con esto termino, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice la Biblia que en el bimá de Cristo, que es el tribunal de Cristo, aún los cristianos, aún los salvos, dice que se les va a dar conforme a lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo. ¿Cuánto más a los perdidos? Así que cierre sus ojitos allí donde está y ore conmigo. Dios y Padre, venimos hoy ante tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa. Reconociendo, Señor, y a la vez te pedimos perdón porque hemos sido negligentes en ese poco tiempo de vida consciente mientras estamos despiertos. Muchas veces, Señor, estamos mal aprovechando el tiempo, estamos siendo necios, pero te pedimos, oh Dios, ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy te pido, Señor, por cada uno de los que está aquí o han escuchado y van a escuchar esta palabra aquí o en cualquier lugar alrededor de este globo.
Hoy te pido, Señor, que nos ayudes y sacuda nuestra conciencia y nos ayudes, Señor, a ser sabios administradores y sabios mayordomos del tiempo. Porque si al diablo le queda poco tiempo, a nosotros también nos queda poco tiempo. Y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprovechar bien el tiempo, más aún sabiendo que los días son malos. Hoy, Señor, Jesús de Nazaret, te pedimos, oh Dios, que tomes el control de nuestro tiempo y que en cada segundo de nuestra existencia tu nombre sea exaltado, tú seas glorificado y que reciba, Señor, la gloria y la honra, aun cuando nuestro tiempo esté en otra área de ese tiempo, aún en nuestros sueños, aún en nuestro trabajo, aún en nuestro estudio, aún en nuestro alimentarnos. No nos queremos desconectar de ti, Señor, en nuestros viajes, en cualquier lugar, de día o de noche. Quiero estar conectado contigo en mi tiempo. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Alguien que alabe al Señor esta noche y le dé fuerte ese aplauso. Aleluya. Eres digno de ser exaltado y glorificado. Yo quiero saber más de ti, mi Dios, cuando Eso es, dígale: ayúdame a ser sabio, administrador de este corto tiempo, del cual depende toda la eternidad. Oh, es necesario que nos conectemos a tu calendario. Por eso, Señor, si tú me lo permites, de eso estaremos hablando en próximos días. Ayúdanos a fijarnos en ti. Ayúdanos a poner los ojos en ti, pero también ayúdanos a poner tus ojos en el manual del tiempo llamado la Biblia, la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo, pero que cada tiempo bajo el sol se ha conectado a tu kairos, a tus sazones, a tu diseño, a tu temporada para nosotros, oh Dios. Para esta hora hemos llegado a este tiempo. Eres digno de ser exaltado y magnificado, Dios. Nadie es como tú, Señor, nadie es como tú. Eres digno de ser exaltado en todo tiempo, Jesús.